Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto de Capacitación Jurídica por este momento de compartir saberes y conocimientos y experiencias por parte del que le habla. Mi nombre es Ángelo Jaime Gutiérrez Velázquez. Soy especialista en temas de criminalidad organizada y defensa jurídica del Estado. En esta oportunidad se va a desarrollar una pequeña entrevista donde podemos absorber algunos cuestionamientos que se desprenden de lo que es el sistema de defensa jurídica del Estado a propósito, ¿no?, de la emisión del reglamento del Decreto Legislativo 1326 que crea la Procuraduría General del Estado. Para ello debemos tener presente que el sistema de defensa jurídica del Estado empezó a obtener mayor protagonismo, quizás mayor fuerza en el 2008, cuando se emitió el Decreto Legislativo 1068 y su reglamento, donde las procuradurías especializadas empezaron a obtener mayor protagonismo por su especialidad. Ya más adelante vamos a mencionar quiénes son y un pequeño resumen de a qué competencia se les atribuye. Pero la Procuraduría General del Estado salió como una política de Estado donde se trató de revestir al sistema judicial de defensa del Estado de autonomía. Antes de esta emisión de este reglamento y de este decreto legislativo, se hablaba de que las procuradurías en general dependían administrativamente de la entidad a la cual prestaban el servicio de defensa o a los cuales estaban adscritos, y funcionalmente dependían del Ministerio de Justicia en una persona, en una entidad que es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Hoy por hoy ya no va a existir ese tipo de figura. Estamos hablando de la creación de la Procuraduría General del Estado, o lo que antes algunos hablaban y comentaban la Procuraduría General de la República. Pero en el Perú es la Procuraduría General del Estado. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras cosas viene este tipo de paquetes normativos? ¿Qué nos trae? ¿Qué novedades? Pues nos permite conocer más a fondo cuáles son las estrategias que se van a implementar de manera lineal en todas las procuradurías, las capacitaciones que se van a realizar a favor de todos los profesionales, no solo de los procuradores, sino de todos los profesionales que estén dentro de este sistema van a ser beneficiados con este tipo de lineamientos. ¿Y quién va a tener atribuido este tipo de función? En principal es el Procurador General Adjunto del Estado, quien en su momento será designado. Entonces, la Procuraduría General del Estado es autónomo. Ya no va a haber una dependencia de otro ministerio, de otro tipo. Es una entidad autónoma que se va a autogenerar y va a poder realizar labores y funciones similares al anterior que tenía el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, pero a su vez va a poder desplegar mayores tipos de precisiones y centrarse básicamente en lo que es la defensa jurídica del Estado, ya no como una entidad adscrita al Ministerio de Justicia como era el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Como ya iba mencionando y adelantando, ¿no?, las procuradurías en su momento, frente a cualquier tipo de trámite administrativo o subvención de los profesionales que prestaban servicio, eran directamente coordinados con recursos humanos de determinada entidad. Por ejemplo, si pertenecías al sector interior, una procuraduría, por ejemplo, la Procuraduría de Terrorismo, tendrías que hacer las subvenciones a través del Ministerio del Interior y otros tipos de actividades que administrativamente te obligaban a depender de ese mismo ministerio, de ese mismo despacho y de esa misma cartera. Hoy por hoy la figura va a ser distinta. Va a existir un órgano de recursos humanos dentro de la misma Procuraduría General del Estado, la misma que, según se desprende de su reglamento, tendrá que conllevar al cumplimiento de este tipo de funciones administrativas.
Por otro lado, funcionalmente ya no hay Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Ahora va a depender de la Procuraduría General del Estado. ¿Y qué significa depender funcionalmente? Es informar de las labores que se vienen realizando caso por caso, detallar cuáles son las labores que se han desprendido frente a determinado fenómeno criminal que viene azotando o castigando al Estado, y otras muchas más que ya lo tendrá como deber el Procurador General del Estado. Y este será quien realice todos los lineamientos y emane a todas las dependencias de defensa judicial. En este caso, la norma trae 4 novedades. En primer orden, la Procuraduría de Extinción de Dominio, la Procuraduría de Crimen Organizado, la Procuraduría en materia sendataria y la Procuraduría de Arbitrajes. Digo en principio porque en una disposición complementaria menciona en el reglamento la creación de la Procuraduría de la ONP, en la cual detalla cuál va a ser su función en específico, y es la defensa jurídica de esta entidad. Pero no lo menciona en una acápite a partir del artículo 42 en adelante del mismo reglamento, pero igual señala cuáles van a ser sus funciones. En primer orden, la Procuraduría de Extinción de Dominio va a tener labores de poder tener como carga aquellos procesos que se vienen desprendiendo del subsistema de extinción de dominio, y el de crimen organizado de casos complejos y de casos importantes de ese tipo de fenómeno. La de arbitraje también, las materias van a ser concentradas, ya no van a haber de manera transversal todas las carteras y todas las procuradurías, y el de materia sendataria todo lo que es centralización de recursos humanos y otros. Para dar respuesta a ello, debemos recordar que en el artículo 37 en adelante del antiguo reglamento del decreto legislativo 1068, hoy por hoy derogado, mencionaba las procuradurías especializadas que verían en materia específica cada delito, llámese tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, orden público, terrorismo, etc. Estas mismas procuradurías podían ver de manera transversal lo que es criminalidad organizada, pero la pregunta no apunta a ello, sino apunta a lo que es el delito de organización criminal. Y como decía anteriormente el decreto legislativo 16.8 ya derogado, y como lo dice ahora el reglamento 018-2019-JUS, que es el reglamento del 1326, dice claramente que la Procuraduría de Orden Público es la facultada para ver el delito de organización criminal. Pero ¿qué dice con la modificatoria respecto a lo que es la Procuraduría de Crimen Organizado? Dice que esta Procuraduría va a ser competente siempre y cuando este proceso, que obviamente va a tener incluido el delito de organización criminal, va a tener todo el abanico de delitos que tiene la ley 30.077, y los casos, además, que sea por mega operativos. Es decir, nosotros escuchamos una noticia mega operativo donde capturan a los injertos de tal lugar, eso va a ser en primer orden de exclusividad de la Procuraduría de Crimen Organizado. Y en segundo orden tendrá que evaluarse si está dentro de la ley 30.077, que también va a ser de competencia de la Procuraduría de Crimen Organizado. Pero si existe un proceso, existe un caso que solamente se tenga como delito imputado organización criminal de manera solitaria o con otro delito que no tenga mayor relevancia, va a ser de competencia exclusiva de la Procuraduría de Orden Público. El delito de banda criminal, muchos los ciudadanos entienden, ¿no?, que tendría que ser visto por la Procuraduría de Crimen Organizado, porque entienden que es el fenómeno social que se va a desprender este tipo de fenómeno. Es decir, si yo digo organización criminal, lo va a ver de manera exclusiva la Procuraduría de Crimen, pero parte mínima o de procesos simples la Procuraduría de Orden Público. El delito de banda criminal es un fenómeno, es un delito también tipificado en el 317b, que es de exclusiva competencia de la Procuraduría de Orden Público. No se puede catalogar un delito a priori, un caso a priori de banda criminal como un caso complejo.
que quizás en algún momento pueda cambiar esta figura, pero hoy por hoy banda criminal sigue siendo un proceso de menor complejidad que el delito de organización criminal y mucho menos de lo que estén dentro de los delitos contemplados en la ley 30.077. Por lo tanto, la Procuraduría de Crimen Organizado no podrá ser competente por el delito de banda criminal. La creación de la Procuraduría de Extinción de Dominio da respuesta a la necesidad de contar con una entidad que se aboque de manera prioritaria a este tipo de procesos, de la mano de lo que ya hicieron el Ministerio Público y el Poder Judicial, crear un subsistema de extinción de dominio. ¿Y qué quiere decir complementar esta figura, este trinomio quizás de entidades del Estado que van a luchar en contra de estos fenómenos sociales, que es la adquisición de inmuebles o de bienes en general, no solo inmuebles, bienes muebles y otros, que van a ser objetos de un proceso de extinción de dominio? Es decir, si el proceso de extinción de dominio lo está llevando una fiscalía especializada en extinción de dominio y también un juzgado especializado en extinción de dominio, la pregunta es: ¿y dónde está la Procuraduría especializada en extinción de dominio? Y es lo que el reglamento del Decreto Legislativo 1326 ha dado respuesta. Acá se está creando una Procuraduría de extinción de dominio. Pero ojo, eso no quiere decir que todos los casos de extinción de dominio se aboquen de exclusividad a esta Procuraduría. ¿Por qué? Porque diferentes procuradurías especializadas están creando un área en específico, sumado a las diferentes áreas que tienen dentro, un área de extinción de dominio, que va a haber los casos que van a ser de carácter simple. ¿Por qué? Porque la Procuraduría de Extinción de Dominio, como bien dice la norma, solo va a haber casos de grado de complejidad mayor y aquellos que revistan de impacto nacional. Es decir, no podemos a priori concluir que todos los casos de extinción de dominio lo va a ver la Procuraduría respectiva, sino de plano y en principio todas las Procuradurías tendrán procesos de extinción de dominio. Pero acá también viene otra salvedad. Y doctor, pero si un caso inicia con proceso de carácter simple, ¿no lo va a poder ver la Procuraduría de Extinción de Dominio si en algún momento se declara compleja? Tendrá que coordinarse internamente las procuradurías, porque el procurador de extinción de dominio puede decir y tomar conocimiento que ese caso no solamente es de carácter complejo, sino también que es de relevancia nacional. Va a tener que coordinar con la procuraduría para que ellos se aboquen a ese caso en específico. Entonces, además, van a existir procuradurías que a priori no van a tener la necesidad de generar casos de extinción de dominio, como es la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas y la Procuraduría Anticorrupción. Ellos van a tener carga de manera regular y de manera continua y van a equipararse quizás a la carga que actualmente tiene cada Procuraduría. Pero hay procuradurías que por la especialidad, diría yo, y por la especificidad y difícil circunstancia, van a poder ver casos de extinción de dominio de manera autogenerado en los casos que ellos tengan. Pero necesariamente se va a tener que crear, y ya se están creando, áreas dentro de las procuradurías que vean temas de extinción de dominio. Como ya estaba mencionando y adelantando, los casos en los cuales no tengan este grado de complejidad tendrán que ser vistos por las procuradurías especializadas que tengan competencia el delito en específico. Es decir, si yo soy la Procuraduría de Orden Público o la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas o Anticorrupción, Terrorismo, yo voy a tener que ver y evaluar como fiscal, ¿no?, ¿a qué Procuraduría tengo que notificarle? Si este proceso de extinción de dominio proviene del delito de tráfico ilícito de drogas, tendré que notificarle al Procurador de Tráfico Ilícito de Drogas. Pero si yo advierto que esos casos son de carácter complejo y de relevancia nacional, yo como fiscal, y bajo lo que ha contemplado la nueva norma, tengo que cumplir con notificar a la Procuraduría de Extinción de Dominio. Obviamente, en cuanto se designe a un procurador, porque hoy por hoy, hasta el día de la entrevista, no sabemos
quién va a ser el titular y mucho menos en el caso también del procurador de crimen organizado. Y antes de ellos tendría que designarse al Procurador General del Estado. Entonces, los casos que no revistan de este grado de complejidad y menos de relevancia nacional tendrán que ser vistos por las procuradurías especializadas que tengan delitos en específico. En realidad es un tema bastante interesante que, como les dije, hace muchos años ha estado tomando fuerza. Y algo más que es importante mencionar, y lo dice la norma en específico, y es que trae una novedad que para mí es de resaltar, y es que el único procurador que va a poder denunciar y solicitar a instancias correspondientes el inicio de una investigación o denunciarlos va a ser el Procurador General del Estado. Hoy por hoy vemos que los procuradores a nivel lineal pueden denunciar a excongresistas, ministros, presidentes, etc. Pero luego de que se implemente esta Procuraduría General del Estado va a tener pequeños niveles para que estos puedan ser denunciados por la máxima instancia, que es el Procurador General del Estado. Entonces, agradezco nuevamente al Instituto de Capacitación Jurídica por esta cordial invitación. Nosotros, conmigo y con diferentes colegas juristas, será hasta una próxima oportunidad y nuevamente les invito a revisar este tipo de material legal que nos va a ayudar a poder compartir en adelante otro tipo de capacitaciones. Muy amable, gracias.